Y como sector político sentíamos la necesidad, con este grupo de compañeros que integran Máximo Leaburre, Sergio Casanova, Canelo Andró, Canelo Pereira, Roberto Pérez Espino, Marie-Claire Millán, la necesidad de compartir con todo el Frente Amplio y algunos temas que no son comunes. Hoy tenemos en un eje temático que denominamos calidad democrática un montón de temas que tienen que ver con el debate actual, que tienen que ver con las nuevas formas de participación, con las redes sociales, que tienen que ver con cómo juega el tercer nivel de gobierno y la descentralización, que tienen que ver el análisis del proceso histórico de acumulación del Frente Amplio y la coyuntura actual después de asumir el gobierno y los desafíos que tiene el Frente Amplio como fuerza política y como gobierno. En fin, después vamos a tener algún otro eje temático. Estamos pensando en hacer uno sobre el modelo de desarrollo y otro sobre regionalidad. Pero la idea es que como sector político convoquemos al resto del Frente Amplio a este espacio. Por eso es la organización sectorial y hoy agradecemos a compañeras y compañeros del resto de los sectores del Frente Amplio y vecinos y vecinas en general, porque el desafío es ese, en la acción política, seguir cultivando la unidad y la diversidad. Así que, como lo bueno está acá, quería agradecerles y explicarles cuál es la intención de estos talleres que hoy presenten y que después vendrán esos otros que mencionamos. Así que gracias por haber venido y espero que disfruten de este mundo. Hecha la presentación del taller, vamos a presentar, aunque no necesitan presentación, pero lo vamos a hacer brevemente, a los panelistas, la doctora Marie-Claire Millán. Ustedes la conocen perfectamente, abogada, fue directora. Les cuento que tengo acá currículums muy extensos de cada uno de ellos, entonces digo, vamos a abreviar porque todos los conocemos. Voy a decir simplemente abogada, fue directora de descentralización en el periodo pasado de la Intendencia Municipal, actualmente es edil departamental, presidenta de la Junta Departamental de Maldonado, una extensa actividad en el derecho, en su tarea, en la profesión, cosas que todos conocemos aquí en el departamento y que la capacitan para estar, por supuesto, hoy en este taller, acompañada del señor Fernando Pereira, coordinador del PIT-CNT, y con eso también ya estamos haciendo la presentación de él y le agradecemos la presencia también. Y finalmente, Gerardo Caetano, dicho así, creo que ya todos sabemos de quién se trata. Historiador, politólogo, doctor en historia, bueno, un montón de actividades a lo largo de los años que lo han destacado en estas tareas y que por supuesto nos significa tanto la presencia de él como la de Fernando y la de Marie-Claire, que es de la casa, un gran gusto y un gran honor tenerlos aquí con nosotros esta noche. Todos ustedes. Que no sea anuncio de nada. ¿Esa boca? Canario siempre encuentra algo para decir. Es el único que puede llegar. Bueno, me toca a mí abrir esta instancia que está bien buena, que nos convoquemos a pensar y a reflexionar sobre temas que son de preocupación de todos nosotros y que los conversamos siempre que tenemos oportunidad, en cualquier rinconcito hablamos de estas cosas
Entonces está bueno que nos juntemos y nos convoquemos todos a pensar sobre esta temática. ¿Qué es eso? Acá no vamos a dar cosas por concluidas o por terminadas, sino más bien algunas reflexiones para poder seguir avanzando y reflexionando sobre ello. Y yo creo que nosotros tenemos por delante, el Frente Amplio tiene por delante y el país tiene por delante enormes desafíos. Si nosotros vemos lo que es el Uruguay hoy, en el 2010, bien diferente de lo que era en el 2005, lo que ha crecido el país, lo que ha mejorado económicamente, socialmente, y queremos seguir trabajando y avanzando en ese sentido para que la ciudadanía, para que todos nosotros vivamos mejor. Pero ahí, en el vivir mejor, a mí me parece que no es o no debería ser el que consumamos más, el que tengamos nuestras necesidades básicas satisfechas, que los derechos fundamentales estén asegurados, sino que también vivir mejor o tener una vida mejor implica necesariamente tener una perspectiva de futuro, una perspectiva para adelante de nosotros individualmente, de nuestros hijos, y una perspectiva de país para adelante. Y yo creo que ahí es donde tenemos los mayores desafíos para enfrentar. ¿Cómo construir esa perspectiva de país en colectivo? Es lo que intentamos hacer con estas cosas, juntarnos y pensar al respecto. Yo me acuerdo, y ustedes recordarán cuando nos tocó hablar alguna vez para la elección interna de mayo. Ahí decíamos que el Frente Amplio había durante 40 años acumulado fuerzas de sectores sociales, de los más diversos, había acumulado durante 40 años, y en el 2005 accede con todo ese bagaje que se había hecho entre tanta gente, y se marca ahí como un hito, es un mojón el del 2005. Y a partir de ahí empieza otra historia. Y debemos a partir de ahí, con esa historia, más toda la experiencia que llevamos viviendo, pensar, elaborar para los próximos 40 años del país. Los próximos 40 años del Frente Amplio y los próximos 40 años del país. Y en esta tarea, que no va a ser fácil, sabemos que no es sencilla, algunos de los temas que están planteados para conversar hoy, el de la calidad de la democracia, las formas de participación, la descentralización, la acumulación de fuerzas, cómo retomar ese camino cuando hay actores que nosotros vemos como que nos hemos distanciado, que nos han quedado un poco por el camino, cómo retomar ese contacto, ese vínculo para continuar pensando con lo que no se sienten de pronto representados por el discurso del Frente Amplio, por el gobierno, cosas que capaz que todos teníamos muchísimas expectativas, más de las que podíamos satisfacer, porque la situación del país era bien difícil, era bien compleja. Entonces hay muchos que se han desencantado, que les parece, esto no era lo que yo pensaba que iba a ser. Bueno, ¿cómo retomar esa conversación, ese diálogo con todas esas personas, esas organizaciones sociales, muchos de nuestros amigos, de nuestros compañeros que estaban acá y hoy ya no están, dicen, no, yo no quiero saber más nada, esto no es lo que yo pensaba que tenía que ser. Y bueno, para pensar en lo que tiene que ser es que tenemos que juntarnos y conversar y atraer y bancarnos lo que nos tenga que decir, bancarnos las críticas, bancarnos lo que no nos gusta, lo que no nos va a gustar oír, pero no de una actitud de ponernos a la defensiva, sino de abrir nuestra cabeza, abrir nuestro espíritu para escuchar y entre todos pensar y construir ese país o los próximos 40 años del Uruguay y del Frente Amplio. Hay mucha experiencia acumulada en este largo camino, entonces debemos aprovechar todo eso. Yo ahora me voy a referir en un momento al tema de descentralización, que fue el que me comentaron especialmente, pero quería hacer algunas reflexiones generales antes sobre algunos de los temas que están marcados para esta actividad. Pero más que nada a mí me preocupa, y creo que es una de las cosas a las que debemos abocarnos, y este es el inicio de un camino, es la ausencia de debates que a veces tenemos sobre algunos temas. Y yo creo que un ejemplo paradigmático de eso, del debate que no faltó, ha sido todo el largo proceso del tema de la baja de la edad de imputabilidad. La derecha en nuestro país ha puesto
puesto ese tema, logró poner ese tema en el centro de la escena, juntar la firma y obligar a hacer el plebiscito en el año 2014. Y nosotros, y yo conozco, digo, mucha gente que votó al Frente Amplio, que está de acuerdo con eso, con que se baje la edad y con que se vote porque ya no se puede más con los menores que andan haciendo cualquier cosa. Y nosotros no logramos construir un discurso que rebatiera ese discurso que apela a lo más primitivo de cada uno de nosotros. Entonces, creo que vamos a tener que elaborar para el 2014, cuando venga el plebiscito, empezar ahora a trabajar en ese sentido para que eso no salga, porque eso es una barbaridad, y depende, yo creo, en buena medida de cómo todos nosotros trabajemos y evitar que eso se haga realidad. Y en ese proceso de acumulación de fuerzas, el dar la discusión allí donde la derecha va ganando adeptos y de ahí no va a salir nada bueno, el dar esa discusión forma parte de esa renovación del proceso de acumulación de fuerzas que debemos llevar adelante. ¿Y cómo se relaciona esto con una mejor calidad de la democracia, que es el título de esta actividad? Yo creo que mejorar la calidad de la democracia pasa por renovar sensibilidades, generar sensibilidades nuevas y elaborar un discurso que las contenga y las reproduzca. Construir un nuevo discurso cultural de nuestra sociedad para nuestra sociedad. Y en esta discusión de construir más democracia y mejor calidad de la democracia, Maldonado tiene mucho que aportar a esa discusión. Y yendo al tema específico de la descentralización, ahí Maldonado tiene de las mejores experiencias que se vienen realizando en el país desde el año 2005. Yo recordaba, armando esto para conversar aquí con ustedes, en el 2004, cuando estábamos armando la plataforma, el programa para las elecciones del año siguiente, de ese año, del 2004, y las municipales del 2005, había una subcomisión de descentralización que algunos de los que están acá integrábamos. Y después de largas discusiones, recuerdo, solo logramos ponernos de acuerdo en dos temas: la integración de las juntas locales y la instrumentación del presupuesto participativo. Fue esos dos temas los únicos en los que logramos ponernos de acuerdo, que no era poco, en un proceso de discusión que para nuestro país era nuevo. Había mucha discusión en otros lugares, pero en nuestro país eran temas incipientes en la discusión. Y con esos dos títulos, si no recuerdo mal, todo el párrafo de descentralización era así en la plataforma del Frente Amplio. Y era, como decía, todo un avance a lo que era desde el punto en el que partíamos. Y con eso y con mucha audacia arrancamos en el 2005, cuando el Frente Amplio asume el gobierno departamental de Maldonado. Mucha audacia y mucho miedo también de meter la pata. Convengamos que eso también no pasaba. Y yo creo que en todo este proceso, que no ha estado exento de dificultades, pero también tiene muchos logros que Maldonado puede mostrar para que sirva para pensar, ¿verdad?, cómo seguir avanzando en este proceso. Ha habido un factor que es fundamental, sin el cual yo creo que el proceso no hubiera podido instrumentarse y seguir a lo largo de este segundo periodo en el que estamos, que ha sido la voluntad política del intendente en que esto marchara, en que esto se pusiera a caminar, porque estos procesos sin voluntad política no se pueden construir. No existe manera de que se puedan construir. Y si nosotros nos ubicamos en lo que era el departamento de Maldonado en esta materia en el año 2005, porque el 2005 parece que está lejísimo, ya no nos acordamos. Hay cosas que ahora las hemos naturalizado y parece que siempre fueron así, pero no fueron así. Antes de ayer, en el tiempo histórico, no eran así, era diferente. Y ahora las tenemos, y está notable que ya las tengamos como asumidas, como que no hay marcha atrás en esos procesos. Pero en realidad los procesos, si no se analizan y si no se cuidan, pueden retroceder. Entonces, tener presente cuál era la realidad de la que partíamos con la Junta Local Autónoma y Electiva de San Carlos y las 5 juntas locales comunes, como se les llamaban en aquella época, porque las debía designar el intendente, que no habían funcionado, no se habían integrado durante 10 años los dos de gobierno del Partido Nacional, del 95 al 2005, que habían funcionado con sus secretarios o funcionarios de confianza de los intendentes de turno.
Y cuando el intendente, recién electo intendente de Los Santos, designa a los referentes para hacer la transición en la localidad, está Darío Toledo por allí, que recordará bien, íbamos y nos entrevistábamos con el secretario para ver cuál era, empezar a conocer cuál era la realidad de las localidades. Los secretarios, que eran todos obviamente del Partido Nacional, se quejaban de la nula atención que les prestaba el gobierno central departamental. Pedimos y no nos dan bolilla, pedimos aquello, pedimos lo otro, y nuestros reclamos o nuestras peticiones que tenían que ver con las necesidades de esas comunidades no eran atendidas. El gobierno departamental se había ejercido de forma bien centralizada. Y acá venía el Frente Amplio a decir, bueno, esta realidad tiene que cambiar. Y empieza entonces todo ese proceso, que la única experiencia de gobierno local continuado que tenía el departamento era la de San Carlos, porque la democracia para acá, San Carlos, la Junta de San Carlos nunca había dejado de funcionar, siempre se había integrado, y a partir del año 99, que sale la ley de la electividad, en un proceso bien interesante donde participaron todos los partidos políticos para que el Parlamento votara la electividad de la Junta Local de San Carlos, en el 2000, por primera vez, el Frente Amplio gana la presidencia de la Junta Local. Y el Toto Núñez, el compañero Toto Núñez, se convierte en el primer presidente de izquierda. Eran dos de frente, ¿se acuerdan? El Toto y Baliña, y 3 de la oposición, 2 blancos y un colorado. No salía nada, todo era 3-2, 3-2 no nos llevaban ni una. Pero fue una experiencia altamente interesante, porque ahí empieza a trabajarse, la primera experiencia de presupuesto participativo en el departamento empieza en San Carlos, en el gobierno presidido por el compañero Toto Núñez, pero había allí una experiencia acumulada que había tenido el Frente Amplio con los compañeros que solitariamente habían integrado la Junta Local, Juan Carlos Iglesias, el Pocho Huelgo, Alicia Fontes, compañeros que abrieron ese camino, esos primeros lugarcitos que ocupaba el Frente Amplio en los gobiernos locales, habían sido allí en San Carlos. Y habíamos demostrado allí que podíamos ejercer responsabilidades de gobierno. Más difícil que aquel 3-2, porque aquello era 4-1, pero la voz del Frente Amplio y las propuestas del Frente Amplio ya estaban presentes en aquellos incipientes gobiernos locales. Y a lo largo de todo el 2005, la historia la conocemos, se integran las juntas locales, se envían los proyectos, recordarán, a la Junta Departamental para que fueran electivas un proyecto de ley que la Junta lo toma, lo hace suyo, lo manda al Parlamento para que todas las juntas locales fueran electivas. Estamos hablando del año 2006, muchísimo antes de que se aprobara la ley de descentralización política y participación ciudadana, mucho antes de eso. Se mandan proyectos a la Junta Departamental de aquella época para que se crearan más juntas locales, 2 en San Carlos, una en Punta del Este. O sea, había toda una clarísima voluntad política de que el departamento debía avanzar en ese sentido. Se crea la Comisión Mixta de Descentralización, donde participaban, Italia participaba, si no me acuerdo mal, los 4 partidos políticos. El Partido Colorado y el Partido Independiente no tenían representación en la Junta, pero se los invitó a participar, y el Ejecutivo y la Junta Departamental trabajaron largamente y produjeron un informe que yo lo releí, y ahora para recordar qué habíamos escrito en aquella época. Estamos hablando, eso termina en el 2008, más o menos termina el trabajo de esa comisión, y ahí se elaboraba, de acuerdo de los 4 partidos políticos, una propuesta de descentralización para Maldonado, para el departamento de Maldonado, que suponía la creación de nuevas juntas locales, de ámbitos bien amplios de participación ciudadana, de ámbitos de coordinación entre los municipios y entre las distintas organizaciones sociales. O sea, hay un pienso colectivo en este tema que a veces no nos acordamos de las cosas que escribimos. Parece que la historia empieza cuando yo llego, a veces tenemos esa tendencia. Y antes no hubo nada, pero antes hubo mucha cosa que era la que se podía construir en el momento, pero hubo pensamiento que hizo que pudiéramos llegar a la instancia en la que estamos actualmente. En febrero del 2010 se instala la Junta Local de Punta del Este, luego de que el proyecto tuvo bastante tiempo en la Junta porque no había acuerdo para sacarlo. Pero ahí, ¿qué fue lo bien interesante? La movilización de los vecinos de Punta del Este para que la Junta de Punta del Este se creara, y en febrero del 2010
se integrara. Y allí estaba el compañero Vitali, representación del Frente Amplio en esa junta local. Y así vamos llegando a la realidad que tenemos actualmente. La formación, la capacitación de los gobiernos locales, de las organizaciones sociales, proceso que bien se ha intensificado en este periodo de gobierno, donde la unidad de descentralización se ha ampliado, está trabajando muy intensamente para fortalecer los gobiernos locales, para que sean verdaderos agentes de desarrollo de sus localidades, fortaleciendo las organizaciones sociales, que son actores fundamentales en este proceso, sin los cuales no es viable pensar una descentralización real si no hay una amplia participación de la ciudadanía. Participación de la ciudadanía no solo para que nos escuche, sino también para nosotros escuchar, poder recibir sus propuestas, ¿verdad? Y avanzar en un proceso de empoderamiento de la sociedad, que haga suyo los proyectos que le interesan y que son fundamentales para sus localidades. Y en este proceso, hay otro elemento que me interesa destacar porque no es menor, es la disposición, la decisión de disponer recursos del presupuesto departamental para llevar adelante procesos. Porque estos procesos solo con discurso no avanzan, necesitan recursos económicos, recursos humanos, que permitan que esto se haga adelante. Recursos humanos para pagar los técnicos, para pagar al CLAE, para los cursos que hacíamos en aquella época, para pagarle a los técnicos que están trabajando actualmente y las distintas instancias que se llevan adelante. Tan importante como la voluntad política, o expresión de esa voluntad política, es el disponer de recursos para que eso se pueda llevar adelante. Entonces, Maldonado, y quiero resaltar, no por ser de San Carlos, sino porque es importante, porque es un salto de calidad y de lo más destacado en lo que va de este periodo, de estos 2 años que llevamos de este periodo de gobierno, es el salto de calidad que dio San Carlos en el tema del presupuesto participativo, que de todo el departamento fue el lugar donde realmente se avanzó muy considerablemente respecto de lo que se había hecho en el periodo anterior, donde, como decíamos, todo fue muy artesanal, con mucha voluntad, pero que ahora, por suerte, hemos afianzado muchas de las cosas, de aquellas cosas que artesanalmente empezamos a implementar en el periodo anterior. Y tal salto de calidad es San Carlos, lo que supuso el tema del presupuesto participativo en San Carlos, que cuando se llama a la elección de los proyectos, ¿verdad?, que iban a ser incorporados al presupuesto, 3.900 ciudadanos y ciudadanas de San Carlos, como parecía un día de elección nacional, fuera de broma, con los locales para que la gente votara los proyectos que habían presentado las organizaciones sociales, deportivas, más diversas de la localidad. Y además, el otro elemento que era bien interesante en este sentido, es que a partir de la experiencia anterior, San Carlos dispone un monto de su presupuesto para destinar al presupuesto participativo. O sea, el aprendizaje que habíamos hecho en los 5 años anteriores fue tomado en cuenta para avanzar en este proceso que yo creo debemos continuar en ese sentido para que en el 2015, cuando el Frente Amplio sea gobierno nuevamente, el resto del departamento, o por lo menos las localidades mayores, puedan también implementar estos procesos que lo que hacen es fortalecer a la ciudadanía, a las organizaciones sociales, como organizaciones, ¿verdad?, para llevar adelante los proyectos que son de interés de la comunidad en general. ¿Para qué reseño todo esto brevemente? Primero, para recordar de dónde salimos, para ver dónde estamos actualmente. Pero a su vez, porque todo esto, que yo estoy haciendo un breve resumen, todo esto son insumos, o todos estos son insumos, para que el Frente Amplio, nuestro Frente Amplio, nosotros, todos los que además están aquí, tanto el Frente Amplio local como el Frente Amplio nacional, deben tomar necesariamente lo que se ha hecho, lo que se está haciendo en los distintos lugares del país para continuar avanzando en la elaboración teórica, en el pienso de hacia dónde queremos llegar con el proceso de descentralización en el país.
Maldonado tiene mucho que aportar porque, como vemos, ha tenido mucha iniciativa, ha generado muchas cosas a partir de algunas cosas teóricas, pero con esa teoría que teníamos se siguió pensando y ensayando muchas cosas, probando a ver cómo funcionaban en la realidad, y bueno, por ahí no va, tenemos que cambiar esto en un proceso que no es lineal, pero que necesariamente debe continuar hacia adelante. Y en resumen, para no aburrirlos más, yo creo que tenemos todas las herramientas para profundizar en este proceso. La realidad de los 89 municipios del país es bien diversa y va a ser más diversa todavía a partir del 2015, cuando se integren todas las localidades de más de 2.000 habitantes. Yo no sé, van a ser como 200 y pico por lo menos de municipios. Entonces la experiencia de lo realizado hasta ahora, que es bien diferente en los lugares donde el Frente Amplio gobierna, pero también en donde el Frente Amplio no gobierna, cómo llegar a ser gobierno en aquellos lugares donde no somos. Toda esa experiencia debe necesariamente tenerse en cuenta para la elaboración, como decíamos, y continuar avanzando en este sentido. Y que esta descentralización local y departamental debe necesariamente juntarse en algún lugar, en ese pienso, con los procesos incipientes, yo creo todavía en muchos aspectos, que va llevando adelante el gobierno nacional. Como la descentralización que están llevando adelante algunos ministerios, unos más, otros menos, también es un proceso muchísimo más complejo que el de los gobiernos departamentales, como esos procesos del gobierno nacional tienen en cuenta, deben tener en cuenta necesariamente lo que pasa y lo que piensan los gobiernos departamentales y los gobiernos locales. Como lo que yo resuelvo acá no lo puedo resolver sin consultar qué es lo que está pasando allí en el territorio donde esa política va a ser aplicada. Y ahí tenemos, me parece, una dura batalla para dar. En resumen, diálogo, análisis de procesos, metas y objetivos claros y posibles, mucha promoción de la participación de la ciudadanía, escuchando, tomando en cuenta las críticas y las iniciativas para ir construyendo entre todos este nuevo relato cultural que nos permita pensar el país y el Frente Amplio para los próximos 40 años. Creo que en esta tarea estamos y tenemos que ponernos con más énfasis, porque creo que la propia vida del Frente Amplio depende en buena medida de que logremos construir un relato que nos junte, que nos una como país, como sociedad,